Ustedes. A ver, mira, claramente se muestra que nuestra ministra o no conoce de economía o está haciendo política simplemente, porque la mayoría de esos créditos que están en la Asamblea son proyectos de organismos que nos ayudan organismos internacionales que probablemente podrían ayudar a la inversión pública. Pueden ser carreteras, hospitales, pueden ser proyectos concretos a través de los cuales, ¿no es cierto?, el gobierno va a tener esos recursos. Primero, esos recursos no son dólares de libre disponibilidad, no es un dólar que entra a mi bolsillo como Estado y yo digo, aquí está, voy a comprar gasolina o yo hago lo que quiera con esos recursos. No funciona el sistema de créditos de esa manera en la cooperación internacional. Segundo, esos dólares cuando se los aprueba pueden ir entrando poco a poco a la economía. Te aprueban un primer tramo, 100 millones, después pasan unos 6 meses, otros 300 millones, y así dependiendo del ciclo que se está produciendo en el proyecto concreto. Por lo tanto, esos 1.600 que están congelados en la Asamblea no podrían ser comprados en gasolina o en diésel. Ahora, siempre se puede hacer contabilidad creativa para ponerlo de alguna manera, pero sería ilegal. Estaríamos usando plata que no corresponde. A eso en la jerga financiera se llama bicicleteo, cuando agarras una plata que era para una cosa y la utilices para otra. Eso no se puede hacer bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, el tema de decir que el problema de la falta de dólares para pagar diésel y gasolina, que lo están reconociendo después de haberlo negado en 7 idiomas en los últimos años, pues tiene que ver, ¿no es cierto?, con la escasez de dólares y con la desesperación que el gobierno tiene de no poder utilizar recursos. Ahora, sorprende que eso se sigan insistiendo que el problema es de la Asamblea, cuando ellos han aprobado directamente la ley financiera, la ley del presupuesto general del Estado 2025, donde han puesto un artículo que les autoriza a empeñar 22 toneladas de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Ya lo han hecho, habría que preguntarles, por eso ya inclusive esa plata no tiene, o esa plata ha servido para pagar enormes deudas que tenemos con la compra de diésel y gasolina. Entonces yo creo que esa es la verdad, que hay que hablarla, ¿no es cierto?, de manera absolutamente transparente, y no corresponde, ¿no es cierto?, a la verdad decir que esos 1.600 son exclusivamente o podrían ser utilizados en su totalidad para pagar diésel y gasolina. Lamentablemente, pues, creo que hay ahí un desconocimiento de los contenidos de los proyectos y un desconocimiento de cómo funciona este tipo de procesos con los organismos internacionales. El hecho es que el gobierno ha reconocido que está raspando la olla y que no tiene un centavo para pagar el diésel y la gasolina, y eso está estrangulando a la economía boliviana, como había sido advertido hace muchísimos años. Además, la ministra ha dicho que la culpa la tiene el ministro de Economía y Finanzas de la anterior, que era Arce Catacora. Esta idea de que el gobierno del MAS comenzó cuando comienza Arce Catacora es absolutamente incorrecta. Es una estrategia de Pilatos de lavarse las manos y decir, miren, nosotros no teníamos nada que ver con el fracaso de la política de hidrocarburos de Bolivia, que es el origen de la falta de los dólares. Bolivia exportaba en el año 2014 $6.600 millones de gas natural. El Estado boliviano recibía $5.489 millones. Él era un Estado rico, era la Bolivia Saudita, ¿no es cierto?, que te permitía, pues, pagar subsidios, importar gasolina, diésel, sin ningún tipo de problemas. Ahora, por falta de inversiones que el propio gobierno del MAS ha hecho en el sector gas, tus exportaciones han bajado a menos de $2.000 millones. Del sector externo boliviano se han esfumado $4.500 millones. Y tus ingresos del Estado, de lo que se llama la renta gasífera, el total
de recursos que viene por impuestos, por regalías del sector hidrocarburíferos ha bajado a 1.535 millones de dólares. Ese es el origen del problema. ¿Y quiénes estaban tomando las decisiones sobre el sector gas natural de la época? Pues los que nos gobiernan ahora, y en particular el presidente Arce, que era el ministro de Economía y Finanzas, era el dueño del modelo económico, era el padre del modelo económico, era el jefe del gabinete económico, era además quien controlaba el principal instrumento de inversión pública sectorial, en particular para el gas, que es el presupuesto general del Estado. Entonces no se puede decir ahora, yo no sabía quién habrá hecho, cómo habrá sido, cuando desde varias perspectivas tú tenías el control de la decisión de qué estaba pasando en el sector hidrocarburos, especialmente a través del presupuesto general del Estado. Si en el año 2015 viste que bajaron la inversión pública para el sector gas, que no iba a haber gas, que iba a acabar el excedente económico que te hace funcionar el modelo económico, tenías que echar pues el grito al cielo, porque estaban matando a tu guaguita, a tu bebé, al generador de tu excedente, al que te daba tu salario como país para hacer funcionar el modelo económico primario exportador rentista. Entonces tenías todas las condiciones. Entonces la responsabilidad está pues en la gestión del MAS, que es lo mismo, que es Arce, que es García Linera, que es Arce Catacora, que mataron a la gallina de los huevos de oro, que era YPFB, que daba el excedente, que hacía funcionar la economía. Ahora la gallina de huevos de oro ya no pone ni un huevo, ¿no es cierto? Y tú tienes un serio problema de divisas que te ha impedido tener gasolina y diésel, y eso está estrangulando al aparato productivo, al aparato de transporte en Bolivia. Ahora, don Gonzalo Chávez, la ministra Marianela Prado dice